Bienvenidos a la clase de lenguaje y comunicación. En esta oportunidad vamos a hablar de la expresión oral, que es el título de la unidad número 4. Quisiera entonces siempre partir de una reflexión. En este caso lo hacemos con una frase muy acorde a la actualidad, donde se plantea que lo más importante en la comunicación es saber escuchar. Porque muchas de las malas comprensiones del sentido de que el mensaje no llega está dado porque nosotros no sabemos escuchar, no sabemos escuchar activamente y ser partícipe de una comunicación. El objetivo de esta unidad número 4 va a estar marcado de identificar los objetivos de la expresión oral y el proceso de escucha, así como los recursos de una utilización correcta de la comunicación. Los temas que vamos a trabajar en esta unidad van a estar enmarcados en dos temas generales. Uno tiene como título la expresión, ahí vamos a ver todo lo referente a los objetivos de la expresión oral, al proceso de escucha, a las competencias comunicativas y a las técnicas que hay que poner en práctica a la hora de expresarse oralmente. Y en un segundo tema vamos a hablar ya de la oratoria, vamos a hablar de los medios y de la exposición y el discurso como una de las formas que existen de comunicarnos oralmente. Vamos a partir entonces que la expresión oral es un proceso que significa sacar lo que tenemos dentro, un proceso que implica decir lo que sentimos, lo que pensamos, decir nuestras informaciones, nuestras investigaciones, y que debemos ser muy cuidadosos también con lo que decimos. Siempre hay que pensar antes de hablar, ¿verdad? Debemos decir entonces que la expresión oral tiene como objetivos marcados, en primer lugar, determinar, que es conocer con exactitud qué es lo que quiere decir, determinar el tema sobre el que va a hablar, e insisto, en qué contexto va a decir ese mensaje, lo que quiere decir y a qué receptor. Es importante saber qué quiero y cuando lo tenga comunicarlo, decirlo y punto, no caer con redundancias, irnos del tema, perder la idea, porque eso afecta nuestra expresión oral. También podemos decir que las cualidades fundamentales, en primer momento tenemos que tener estructurado correctamente el mensaje que vamos a decir. De hecho, si no sabemos qué es lo que queremos decir, qué es lo que queremos comunicar, no nos expresemos porque nos va a salir mal. Podemos utilizar gestos, podemos utilizar miradas, podemos utilizar ser originales, articular, pero debidamente y acorde a la información que estamos transmitiendo. No es hacer por hacer, sino que tenga un sentido la comunicación que estamos transmitiendo. También muy importante es el vocabulario que utilicemos. ¿Por qué? Porque a veces hay escasez de vocabulario y se da por repetir, utilizar muletillas, nos sentimos inseguros, nos paramos y eso afecta completamente la exposición oral o la expresión oral que estamos haciendo. ¿Qué se recomienda para tener una buena expresión oral o una exposición? Lo primero, tener confianza en sí mismo. Hay que prepararse, hay que pararse frente a un espejo, nada tiene que ver. Hay que demostrar que realmente estamos seguros, conocemos del tema, tenemos los argumentos necesarios para hablar de ese tema. Y eso nos va a dar la seguridad de salir bien. Otra cosa importante es conocer al público que nos vamos a referir. Siempre sigo insistiendo a qué receptor le voy a transmitir mi mensaje y qué características tiene ese público y qué voy a decir. Organizo mi exposición y ya hago mi presentación de acuerdo a mi personalidad. No es un error tratar de imitar a otras personas, a otros oradores, porque cada maestro tiene su librito, cada ser humano tiene su forma, tiene su personalidad, su forma de comportarse y como tal tiene que preparar su presentación.
Volvemos a la escucha. La escucha es un proceso que es de percibir mensajes, ya sean verbales o no verbales, pero en todo lo que se nos comunica, en todos los mensajes hay un significado. Y si no escuchamos, si no atendemos, si no interpretamos lo que se nos quiere decir, no podemos responder y no podemos recordar de lo que estamos hablando. Por eso es tan importante y tan necesario que nosotros pongamos atención y tengamos una escucha activa. Esta expresión oral y esta escucha activa nos llevan a una competencia. ¿Por qué? Estamos hablando de que la competencia es la capacidad que tenemos de realizar una tarea en un contexto determinado. Usted quizás sea bueno para algo y yo sea buena para otra cosa. Es una capacidad que es dotada, pero que lleva intrínsecamente la competencia lingüística, la competencia discursiva, la competencia estratégica, porque nosotros necesitamos lingüísticamente, es decir, conocer la lengua, conocer el lenguaje que vamos a utilizar para transmitir nuestro mensaje, para transmitir nuestra información, dónde lo vamos a transmitir, dónde lo vamos a decir aquí al público, qué relación tiene con la sociedad donde nos encontramos, cómo vamos a organizar nuestro discurso, qué discurso vamos a utilizar, porque existen diferentes tipos de discursos. Si utilizamos uno narrativo, uno argumentativo, uno informativo por excelencia, determinamos cuál vamos a utilizar para que nuestra función se dé lo más precisamente elegante posible, pero que se logre el objetivo de toda expresión oral, que es de comunicar una información, un deseo, transmitir siempre un mensaje. Debemos de decir que dentro de las competencias comunicativas se embarca la oratoria. Cuando estamos hablando de oratoria, estamos hablando de las personas que tienen un arte de elocuencia significativo. Son poderosos con la palabra y la expresión oral es el fundamento, es el sustento de ese acto de habla tan elocuente. Pero cuando vayamos a realizar tanto las exposiciones orales, que sean individuales o colectivas, tenemos que tener en cuenta, si estoy hablando de la participación oral individual, me estoy refiriendo a la charla, al discurso, a una ponencia que realicemos, y por supuesto que tiene sus características muy diferentes a la participación oral colectiva. ¿Por qué? Porque me estoy refiriendo a la participación oral colectiva de un debate, de un fórum, de un intercambio, de una entrevista que nosotros realicemos con otros sujetos, y por supuesto tiene características totalmente diferentes, y las cuales tenemos que conocerlas para ponerlas en práctica. Tenemos entonces que los medios que existen muchas maneras de comunicarnos, pero en la actualidad estamos abogando, o se utiliza mucho, y sobre todo esta carrera, por los medios de comunicación digitales. Chicos, aquí me voy a detener en las funciones sobre todo de los medios de comunicación. Recuerden que los medios de comunicación tienen la información, tienen que entretienen, también educan, también se dedican a la publicidad. Nosotros tenemos que estar ubicados en todos los deberes que nos indiquen. Tenemos que saber leer bien la plataforma virtual en la que están nuestros contenidos. No podemos dejar para última hora hacer los deberes, hacer las actividades, entrar al foro, hago el test después. Es decir, tengo que tener conocimiento de mi vía, de mi forma, de mi modalidad de estudio, y corresponder con lo que en ella se plantea para tener resultados satisfactorios. No están solos para nada, tienen un tutor que los acompaña constantemente, y trabajando se puede llegar al final. Solo depende de que usted tenga el interés, y de seguro así va a ser. Vamos a evaluar, como ya dijimos, un foro donde usted va a expresar sus criterios, va a expresar sus argumentos, y usted va a tener la posibilidad de escuchar también a sus compañeros, y si puede realizar crítica, pero siempre que los haga con una crítica constructiva, con una crítica que ayude y no reproduzca.
y ayuda a llegar a un consenso con sus compañeros del criterio que están trabajando. También van a hacer un test evaluativo. En ese test evaluativo vamos a hablar ya de demostrar la comprensión que han tenido de la unidad objeto de estudio, y vamos a tener una serie de actividades propuestas por su tutor, que puede estar en ver un video, en ver una videoconferencia, en hacer un chat. Eso lo determina el docente tutor con ustedes. También van a tener un examen que no tiene un valor de 4 puntos, pero que no es nada nuevo porque ya han ido durante toda la unidad haciendo diferentes ejercicios de evaluación, y entonces no implica nada nuevo. Por lo tanto, al finalizar la unidad, pretendo que vean la expresión oral como una habilidad, como una forma de expresar nuestros criterios, como una forma de ver que existen etapas, que existe preparación para lograrlo mejor. Aquí tienen su bibliografía hacia una comunicación más eficaz de Baez, es excelente y los puede conducir por el camino de la sabiduría. Muchas gracias, chicos.